Sí, buenas tardes, apreciados hermanos, familia. Un fuerte abrazo para todos y bueno, nuevamente, hoy el último día del mes de marzo, 31 de marzo, pues vamos nuevamente a enviarles a todos un vídeo, ¿verdad? Con el tema que hubiéramos tenido hoy en el grupo pequeño, allá en la casa de la hermana Mari. Pues ha sido un mes bastante difícil, ¿verdad? Un mes que nos ha traído bastante reflexión y bastantes análisis con relación a la vida, con relación a la esperanza y a la fe. Y pues esperamos que con la ayuda de Dios cada uno de ustedes pues esté bien en sus casas, guardando pues como buenos ciudadanos y como cristianos prudentes todas las instrucciones que nos ha mandado pues todos los gobernadores, gobernantes pues y todas estas personas que están encargadas de transmitirle a los ciudadanos pues todas estas instrucciones importantes para quedarnos en casa y para poder pues mantener un poco la seguridad y evitar los contagios que han estado surgiendo en muchas partes del mundo y que lamentablemente se han llevado a muchas personas al descanso. Hoy seguimos pues con otro encuentro. Este año hemos comenzado pues los temas del grupo pequeño con encuentros especiales que tuvo Jesús con algunas personas y este día vamos a continuar con otro encuentro y bueno, vamos a tener una corta oración para pedir la presencia del Espíritu Santo en esta pequeña intervención. Oremos. Buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por tu amor y por darnos la oportunidad de poder estar abriendo tu santa palabra para poder estudiar algunos conceptos importantes que tú deseas que los tengamos claros, Señor. Que todo lo que digamos sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La actividad, ¿verdad? Que hoy vamos a desarrollar es un encuentro especial que tuvo Jesús con varios de su grupo pequeño. Como sabemos, cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, pues organizó pues un grupo pequeño que eran sus discípulos y hoy vamos a hablar con relación a eso, a ese encuentro que tuvo con alguno de ellos. Y una pregunta interesante para romper el hielo es, ¿recuerda la primera vez que alguien le habló de Jesús? ¿O la primera vez que usted le habló a alguien de Jesús? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se sintió? Pues realmente dependiendo de los antecedentes que tenga la persona que escuchó de Dios y todo eso, pues es posible que hayamos tenido algunas reacciones positivas o algunas otras negativas o simplemente hayamos tenido alguna reacción neutra. Todo puede depender justamente de los antecedentes que tengan esas personas y los preconceptos que hayan desarrollado de Jesús. Yo recuerdo una oportunidad que estaba entregando un libro de estos de Safeliz a uno de los clientes y esta persona era completamente atea y entonces sin yo haberle mencionado nada de Dios, pues él mismo apeló a unas cosas de Dios y me dijo algunas cosas extrañas con relación a la creencia en Dios. Yo pues lo escuché y sí me sorprendí mucho de esta reacción que tuvo estas personas, pero finalmente siempre las reacciones que vamos a conseguir en la gente y en las personas que no tienen el amor de Dios, que no tienen la esperanza, pues muchas oportunidades va a ser reacciones un poco tristes. Y ocurrió algo interesante en este encuentro que tuvo Jesús con uno de sus discípulos. También me gustaría pues comentar si alguna vez nos hemos sentido discriminados. Yo creo que sí. Yo creo que la mayoría hemos pasado en algún momento por eso. Algunos lo han pasado ya sea por el color de su piel, porque unos son más oscuros, otros más claros, otros un poco con tez un poco amarillenta. También otra causal de la discriminación es por el lugar de donde vinimos
o de donde vivimos. Algunas veces también se sufre discriminación por eso. También la gente a veces discrimina por la manera de vestir. Si tenemos alguna forma de vestir peculiar, pues a veces podemos también sufrir de discriminación. Y Jesús fue víctima de este prejuicio, de la discriminación. Primero porque sabemos que él nació en Nazaret, o él vivió en Nazaret, se desarrolló en Nazaret, él nació en Belén, se desarrolló en Nazaret y pues para los tiempos de Cristo Nazaret no era un lugar muy interesante donde se podía pues desarrollar características loables y características imponentes pues de la época. Nazaret era un pueblo bastante pobre, donde había gente pues de muy escasos recursos y también gente que no era muy letrada, gente que no pasaban de artesanos. Recordemos que el padre de Jesús, José, fue un artesano de la época, específicamente un carpintero. Y eso fue lo que aprendió Jesús. Recordemos que Jesús estuvo en su casa hasta casi los 30 años. Ahí pues él creció, ayudó a su familia y ya cuando fue un adolescente empezó a aprender pues estas tareas de la carpintería y finalmente Jesús fue un carpintero. Esa fue la profesión que tuvo nuestro Dios aquí donde estuvo aquí en la tierra. Y pues aparte de todo lo que hemos hablado, también Jesús sufrió discriminaciones por la manera como él se desarrolló en la familia. Recordemos que en el caso de María, pues hubo una turbulencia ahí entre José y María cuando estaban en su noviazgo, porque como nosotros sabemos, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y entonces José ahí tuvo algunas dificultades y fue una familia bastante compleja. José era viudo. Parte de la historia, algunos fragmentos de la historia comentan un poco que José pues no era tan joven, él había durado 40 años soltero y al parecer se casó. Su primer matrimonio pues fue a los 40 años, creo que duró bastante tiempo casado. Y bueno, finalmente casi a los 90 años, la historia dice que él pues entró en nupcias con María, sus segundas nupcias. Y bueno, toda esta situación que era atípica y que era con muchos prejuicios para la época, pues Jesús tuvo que estar en ese ambiente. Y finalmente, pues vemos cuando Jesús comienza su ministerio, que es lo que vamos a revisar en esta tarde. Así que les invito a buscar el libro de Juan, el capítulo 1. Y vamos a leer la experiencia que hoy nos deja el Señor a través de estos cortos versículos. Dice así el libro de Juan, capítulo 1, el versículo 43 en adelante. Jesús llama a Felipe y Natanael. Mientras cada uno está buscando el texto bíblico en su casa, quiero decirles que estos fueron los primeros intentos que hizo Jesús para ir organizando su grupo pequeño. Él ya había estado en ese proceso de ayuno y oración que tuvo con su padre, donde tuvo esas 3 tentaciones fuertes directamente de Satanás, ¿verdad? Ya venía ese ayuno y esa oración larga de varios días y estaba empezando a organizar bien su grupo pequeño y ya se había encontrado con algunos discípulos de Juan el Bautista, de su primo, como eran Andrés y Juan. Y entonces Andrés fue y buscó a Pedro, a Simón, y se encontró con Jesús. Y ahora vamos a ver unos episodios interesantes cuando llama a Felipe y a Natanael. Y dice así la palabra de Dios desde el versículo 43. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde también eran Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret.
Preguntó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿de qué me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿me crees solamente por haberte dicho que te vi debajo de la higuera? Pues cosas más grandes que estas verás. Y añadió, os aseguro que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Aquí vemos la narración, ¿verdad?, de lo que va a ser el encuentro que vamos a hablar ahora, que es el encuentro debajo de la higuera. Aquí vemos cómo estos discípulos pues se pudieron encontrar con Jesús. Y vemos que Jesús se acerca, ¿verdad?, y hace un llamado directo a Felipe. Sígueme. Así como en varias oportunidades el Señor se ha conseguido a varios de sus hijos durante toda la era de esta tierra y le ha dicho sígueme. Pero a veces nos dice el texto bíblico que a veces no es tan directo. A veces el Señor utiliza a alguno de sus hijos fieles instrumentos útiles para llevar el mensaje a otros, como en el caso de Felipe. Felipe sabía que Natanael era un estudioso. Natanael había sido un discípulo de Juan. Pero saben, Natanael al haber conocido a Jesús y haberlo visto en varias oportunidades antes de esa ocasión, cuando Jesús hablaba, cuando Juan el Bautista hablaba, al haberlo visto pues con una figura no tan deseable como las de la época, haberlo visto con sus rasgos de humildad, al saber que era de Nazaret, pues todas estas cosas a Natanael pues lo habían un poco decepcionado. Él había tenido un prejuicio con Jesús. Él esperaba pues ver una persona con un mejor vestuario, una persona más letrada, una persona que no fuera un carpintero, una persona con ciertas características que le hicieran animarse y que le hicieran pues desarrollar una confianza en una persona pues de esos niveles, de esa culturización. Pero finalmente nos damos cuenta que cuando Felipe le dice a Natanael que han conseguido, ¿verdad?, a aquel que estaban esperando, y Natanael le habla de los prejuicios, pues Felipe no sigue insistiendo, sino que simplemente le dice, ven y ve. O como lo dice esta traducción, Dios habla hoy, ven y compruébalo. Y aquí hay una enseñanza muy importante que vamos a resaltar en esta oportunidad. Normalmente nosotros se nos es más cómodo o se nos es menos exigente el conocer a Jesús, conocer las cosas de Dios, conocer el amor de Dios por referencias. Pero finalmente el Señor nos quiere enseñar en esta oportunidad de que no es suficiente las referencias que podamos obtener de Él. Que para tener una comprensión exacta y una comprensión realmente valedera de Jesús, es muy importante que nosotros vayamos directamente con Él, que nosotros vayamos directamente a la palabra de Dios, que nosotros tengamos un encuentro, que tengamos un enlace directo con el Señor, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder conocerle bien, no por referencias, no por historias que no hayamos vivido. Es muy importante que nosotros tengamos a un Dios verdadero, a un Dios que realmente esté vivo en nuestra vida. Cuando Natanael se acercaba, dice la palabra de Dios, que el Señor le citó y le argumentó ciertas cosas. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, el versículo 47, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús sabía
cómo había sido la vida de Natanael, y sabía que estaba las luchas de Natanael en ese momento. Y Dios sabía que Natanael, debajo de la higuera, había estado pidiéndole a Dios sabiduría para que le ayudara a entender y a comprender si realmente Jesús era el Hijo de Dios. Por eso el Señor le habla y le dice que realmente Natanael es una persona que no hay engaño y un verdadero israelita, porque los israelitas de ese entonces, pues los verdaderos israelitas, los israelitas que entendían bien el tema de las profecías, de las 70 semanas y todo esto, tenían que ser personas que estuvieran fervientemente orando y buscando al Señor para poder entender bien las profecías, sobre todo las de ese momento. Y el Señor tuvo compasión, tuvo amor con Natanael y le dice que es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Natanael, pues, por supuesto, con las dudas que él tenía, le responde: ¿de qué me conoces? ¿De qué me conoces? Y entonces Jesús le responde y le da la clave. Le dice: te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Estas palabras fueron contundentes para Natanael, porque Natanael entendió que Jesús de Nazaret sabía cosas que más nadie podía saber. Que Jesús de Nazaret era Dios, era el Hijo de Dios, porque conocía el futuro, conocía el presente y conocía el pasado. Y esto hizo pues reavivar la esperanza de Natanael, y entonces inmediatamente dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y en ese momento Natanael tuvo la respuesta perfecta que él estaba esperando de parte de Dios a través de su Hijo Jesús. También cuando se le acercó Felipe a decirle que habían encontrado al Mesías, de igual manera Natanael estaba recibiendo respuestas de Dios. Respuestas que pudo obtener solamente a través de una comunión personal con Dios. Si Natanael no hubiera entrado en comunión con Dios, no hubiera pedido a Dios sabiduría, familia, hubiera sido otra la historia. Lamentablemente, en la actualidad, muchos creyentes se alimentan nada más con lo que ven en YouTube, con lo que ven en los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp, con los sermones que tienen los pastores a nivel mundial, con los sermones que tienen algunos hermanos, con algunas referencias, y se ha descuidado mucho la relación estrecha con Dios a través de la lectura de su santa palabra, de una manera personal. Y en esto tenemos que pues nosotros levantar el estandarte, porque a veces no nos confiamos o descuidamos nuestra comunión con Dios por leer la escuela sabática, leer la matutina, las minutinas, los tuitinas, todo esto que ha creado el ser humano, que es bueno, que es alentador, pero que no puede desplazar ni puede sustituir mi relación personal con Dios. Y Natanael, aunque tuvo dudas, aunque los prejuicios no le ayudaron a crecer espiritualmente de una manera adecuada en ese momento, esas dudas que él tuvo, buscando la fortaleza con Dios, buscando la verdad debajo de la higuera, pues pudo tener una respuesta satisfactoria. Y aquí tenemos que nosotros que preguntarnos muchas cosas. La primera respuesta que vamos a dar es una enseñanza que tenemos en Santiago 1.5. Santiago 1.5, un versículo que es muy conocido por todos. Yo sé que en algún momento nosotros lo hemos leído, que lo hemos escuchado también a través de una predicación de manera personal o a través de algún audio o de algún vídeo en YouTube. Santiago 1.5 dice así: si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitaciones y sin hacer reproches. Qué interesante, ¿verdad? Recordar esta promesa que nos hace Dios a cada uno de nosotros, que si a alguno le falta sabiduría, que la pida a Dios directamente. Y eso fue lo que hizo Natanael. Natanael
no entendía cómo era posible que de Jesús de Nazaret pudiera salir el Hijo de Dios, pudiera ser el Hijo de Dios. Y finalmente el Señor le reveló la verdad y él quedó convencido y pudo formar parte de las filas de los discípulos del Señor y poder desarrollar un ministerio y un liderazgo exclusivo para Dios. Jesús, que todo lo conoce y que conocía la experiencia de Natanael, que puede ser tu experiencia, puede ser mi experiencia hoy, él no cuestionó a Natanael. Qué bonito es poder resaltar esta característica del Señor. Hubiera sido uno de nosotros y es posible que hubiéramos etiquetado o le hubiéramos puesto la X a Natanael, porque Natanael nos estaba juzgando o a través de un prejuicio estaba tomando reacciones que no eran las más adecuadas. Pero Jesús no lo hizo. Jesús no cuestionó la duda que tuvo Natanael de él. Más bien con amor lo trató, lo arropó y esa característica del Señor de bondad y de gozo hizo que Natanael pudiera reaccionar. Dice Mensajes Selectos, el tomo 1. Debiéramos luchar con cada dificultad, pero cuando se presenta algún punto controvertido, ¿habéis de ir al hombre para recoger su opinión y luego amoldar vuestras conclusiones con ella? No. Id a Dios, decidle lo que queréis, tomad vuestra Biblia y escudriñadla como si se tratara de tesoros ocultos. Es importante que nosotros recordemos esta recomendación que nos da el espíritu de profecía. Si hay alguna dificultad que nosotros podamos ver en algún punto controvertido en la palabra de Dios, en alguna enseñanza, cuidado con ir hacia un hombre y recoger su opinión y tenerla como absoluta. No. Podemos tener opiniones, podemos escuchar opiniones, pero lo más importante es que nosotros podamos ir directamente a nuestra Biblia, escudriñarla y pedir a Dios sabiduría y tratar esas enseñanzas como grandes tesoros ocultos, porque Dios al que pide le dará sabiduría. ¿Cómo nosotros podemos vivir una experiencia exitosa como la experiencia que tuvo Natanael? Muchas veces en nuestra vida, hermanos queridos, hemos tenido dudas, sobre todo cuando hay dificultades, cuando perdemos familiares, cuando perdemos el trabajo, cuando vivimos una angustia difícil, cuando nos toca enfrentar situaciones tenebrosas. En esos momentos, a veces la duda puede arroparnos, puede llevarnos a pensar cosas que no sean las más loables y favorables para Dios. Pero Dios no las va a tomar en cuenta. Lo importante es que nosotros con humildad, con sencillez, podamos buscar a Dios a través de su santa palabra, a través de la oración, y que por medio de estas alternativas, que son la comunicación con nuestro Dios, nosotros podamos entender las grandes verdades y desarrollar la esperanza que debe estar en nuestros corazones. Natanael no confió en el hombre. Él, aunque no había leído Mensajes Selectos, tomo 1, él no confió en el hombre. Miren lo que dice el exhorto de las gentes. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Tremendo. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver. Los prejuicios es algo innato en el ser humano. Depende mucho de nuestra familia, de nuestros antecedentes, de lo que hemos vivido, de nuestras culturas. Y hoy en día tenemos tanta diversidad, tanta multiculturalidad, que es imposible ir en contra de los prejuicios, de los preconceptos. Pero la clave está en que nosotros vayamos directamente a la fuente de la verdad, que nos encontremos directamente con Dios. Esa es la clave.
Porque si hallamos la verdad en la santa palabra de Dios y en la experiencia personal que tengamos con el Señor, pues eso va a ser de gran virtud para nuestras vidas espirituales. Y ya para finalizar, me gustaría leerles otro párrafo interesante del Deseo de todas las gentes. El capítulo que se titula Hemos hallado al Mesías. Y dice así: Felipe dijo a Natanael, ven y ve. No le pidió que aceptase el testimonio de otro, sino que contemplase a Cristo por sí mismo. Ahora que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos son sus representantes entre los hombres. Y una de las maneras más eficaces de ganar almas para Él consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras súplicas, pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Una vida consecuente, caracterizada por la mansedumbre de Cristo, es un poder en el mundo. Aquí está pues mencionado contundentemente las claves para nosotros poder avanzar con firmeza y con éxito en esta vida cristiana. Primero, que el testimonio que tengamos sea un testimonio contundente, que nuestra vida pueda ejemplificar y pueda irradiar el amor de Dios, que nuestra vida pueda demostrar en hechos y en actos que Dios está a nuestro lado. Y también que esa sea la forma más eficaz de nosotros poder relacionarnos con las personas. Porque la gente puede rebatirnos lo que decimos, puede rebatirnos los pensamientos que tenemos, puede rebatirnos cualquier súplica que podamos tener, cualquier argumento teórico que podamos tener, aunque sea muy bien explicado, aunque sea muy bien coordinado, todo lo pueden rebatir, pero no pueden tener un argumento en contra de una vida ejemplar en las manos de Dios. Eso no puede ser rebatido, hermanos queridos. Y eso fue lo que pasó con Natanael. Aunque tuvo dudas, el Señor no se concentró en las dudas, sino que lo amó, lo ayudó, y Natanael pudo tener un encuentro realmente con el Señor. Debajo de la higuera, ahí comenzó todo. Y finalmente pues pudo ser parte de los discípulos del Señor. Que la higuera de nuestra vida, en esa higuera nosotros podamos tener la presencia de Dios. Que podamos aprender a crecer en Cristo de la manera más eficaz a través de un encuentro personal con el Señor. Que no nos desviemos porque hay vídeos de YouTube muy bonitos, porque hay matutinas muy bonitas, porque la escuela sabática está muy bonita. No nos desviemos, hermanos. Eso es importante, pero lo más importante es tu encuentro personal con Jesús. Es ir directamente a la palabra de Dios y pedir sabiduría, como lo vimos en Santiago. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a entender que es muy importante que nosotros podamos encontrarnos diariamente directo a la fuente de esperanza, que es Cristo Jesús. Hoy vamos a cantar, ¿verdad? Un himno muy bonito que se titula Hay quien vela mis pisadas.